nombre es Daliri y en los controles de la producción está Ro. Mil gracias, Ro. Y bienvenida, es un programa muy importante. Vamos a platicar con una organización, una red más bien, de muchas juventudes que están impulsando la traducción en lenguas indígenas. Vamos a platicar el día de hoy con Eduardo Margut, quien es director de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales, la cual ganó el Premio Mundial de la UNESCO para la Tolerancia y la No Violencia, Mandajet Singh. No sé si así se pronuncia, pero así se escribe en español. Y también esta red ganó el Premio Nacional de Acción Voluntaria, lo cual es importantísimo porque hacen una gran labor de traducción en lenguas indígenas. Recordemos que en este país hay 68 o 69 lenguas, ahorita no recuerdo cuántas dijo el INALI, pero además 365 variantes de ellas. Un mundo de lenguas en un país como México, que es multipluricultural, y para eso está Eduardo Margut, quien es director de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Darí? Muchas gracias por el espacio. De verdad, qué gusto poder platicar hoy, qué gusto poder encontrarnos, poder conversar, no solamente alrededor del trabajo que hacemos, sino también de los desafíos a los cuales nos encontramos en este país, que es un país en donde existe una gran cantidad de lenguas indígenas que han sido invisibilizadas y que parte de las estructuras coloniales pues continúan fomentando el racismo, la discriminación y para las personas de verdad indígenas acceder a los servicios del Estado es un verdadero calvario, ¿no? Entonces platicaremos un poco más adelante de todos estos contextos. Por supuesto, porque en este país tenemos que recordar que se intentó hacer un lingüicidio, así se le llama, desde las políticas del Estado-Nación mexicano. Recordamos que José Vasconcelos, desde la Secretaría de Educación, prohibió que se hablaran lenguas y se escribieran. Y eso nos da mucha rabia y lo hemos platicado también con otros compañeros, compañeres, que efectivamente, o sea, si fuéramos un país que aceptara las lenguas, que aceptara que es multicultural, seríamos un país también multilingüe, hablaríamos no nada más español, sino náhuatl y, no sé, ñusabi y cualquier otra lengua más. Y en ese sentido, Eduardo Margut, pues nos gustaría mucho saber respecto a tu historia, cómo fue que tú decidiste abocarte a la traducción en lenguas y cómo nació la red. Sí, claro, mira, creo que muchas de las cosas son parte de productos de vivencias personales. Yo crecí en una comunidad que es Santiago Matatlán, que se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Ahí más o menos habitamos 9.000 habitantes, es un pueblo que se rige por sistema normativo interno y somos hablantes de la lengua, ¿no? Yo crecí justo en un mundo en donde, producto de las políticas de castellanización forzada, mi familia siempre nos dijo que nuestra lengua era para hablarla en el espacio privado, pero no en el espacio público, que a fin y para evitar ser señalados en el espacio público, para evitar procesos de discriminación que habían vivido mis abuelos, mis padres, pues era mejor que no habláramos el zapoteco en esos espacios y nos reserváramos a hablarlo en el espacio privado. O peor aún, ¿no? Que por completo olvidáramos la lengua y que íbamos a triunfar en la medida que domináramos perfectamente bien el castellano y en la medida en que al pronunciar el castellano no se viera que somos, que hablamos otra lengua, ¿no? En este caso el zapoteco. Pues esta fue una decisión no de mis padres, no de mis abuelos, sino fue una decisión producto de la violencia que ellos enfrentaron durante su niñez, durante su juventud, producto de la discriminación y que tenían miedo que nosotros enfrentáramos. Pues a raíz de eso yo aprendo ambas lenguas, sin embargo la mayor parte del tiempo utilizo el español y la lengua, el zapoteco en el espacio privado, ¿no? Crecí con mis hermanas, posteriormente yo me fui a estudiar a la Ciudad de México a través de unas becas que pude conseguir a mi paso por el sistema universitario y justo en la Ciudad de México me toca hablar y observar
cómo trata el sistema de justicia a las personas indígenas. Específicamente a uno de mis familiares les toca atravesar por el sistema de justicia en la Ciudad de México, tuvo que viajar de Oaxaca hasta la Ciudad de México para poder interponer una denuncia y poder llevar un caso, ¿no? El hecho del viaje, el tema de la distancia, el tema geográfico, el tema económico, ya era de por sí desgastante. Ahora, enfrentarse por completo a un sistema que es racista, que te trata y te juzga en función de estereotipos de género, donde los funcionarios del sistema de justicia, defensores públicos, ministerios públicos, no están sensibilizados y observan a las personas indígenas que al hablar una lengua como sinónimo casi de retraso mental, ¿no? Cambia la forma que ellos tratan a las personas indígenas. Y entonces a mí me tocó acompañar a mi familiar en ese proceso y yo sin darme cuenta estaba fungiendo como su intérprete. Lo acompañé, la verdad, ahí me di cuenta de todos estos estereotipos que te juzgan por tu forma de hablar, te juzgan por tu forma de vestir, te juzgan incluso por tu color de piel. Eso para mí fue muy frustrante y después de ese proceso que me tocó acompañar a mi familiar, pues me puse a investigar qué pasaba con el tema de los servicios de interpretación de lenguas indígenas en el sistema de justicia. Quizá en un primer momento lo entendí y dije, bueno, en la Ciudad de México quizá pasa esto porque no hay una gran cantidad de población indígena, ¿no? En ese tiempo no había observado los datos de migración. Y entonces observé y me fui a Oaxaca, en donde dije, pues aquí en Oaxaca la mayoría son personas indígenas, el tema de los intérpretes debe ser un tema superado. Y pues fue sorpresa para mí poder encontrarme que al menos de los datos que se tenían en ese momento es que en el sistema de justicia, al menos de las 3.800 personas privadas de libertad, más de 1.500 eran personas indígenas y de esas 1.500 personas indígenas, solamente 1.080 habían tenido, no, perdón, 1.080 no habían tenido servicios de interpretación y traducción durante su proceso judicial. Es decir, el 80% de las personas indígenas o sujetas a un proceso judicial en Oaxaca no contaron con un servicio de interpretación y traducción. Posteriormente yo me fui a investigar como el término de la política pública, qué había o qué estaba haciendo el gobierno en función a eso, y pues mi sorpresa fue más grande, ¿no? Uno, no existía un programa nacional de formación de intérpretes, no existía un padrón único de intérpretes de lenguas indígenas, no existía un pago garantizado a los intérpretes de lenguas indígenas, y justo cuando yo me pongo a investigar un poco más, pues me doy cuenta que regularmente cuando una persona indígena cae en el sistema de justicia, pues uno se le obliga a decir que habla el español o que entiende el español para evitar que pueda tener un intérprete. Entonces, estos programas eran completamente inexistentes en un estado en donde pues la mayoría de la población es indígena. En el caso de Oaxaca, habitamos 1.2 millones de personas indígenas, hablantes de 177 variantes lingüísticas. El 34% de la población es hablante de la lengua y más del 60% se identifica como indígena. Entonces, en este contexto era impensable, ¿no? Pensar que no existiera una política pública para cuestiones de traducción e interpretación de lenguas indígenas. Entonces, justo en ese ejercicio que a mí me toca pasar por esa experiencia, pues me di cuenta que la experiencia que había vivido mi familiar no era una experiencia personal, sino era una experiencia sistémica, ¿no? Era una experiencia que vivían todas las personas indígenas cuando atravesaban el sistema de justicia. Entonces eso poco a poco nos fue llevando a organizarnos, primero en la universidad, encontrar a compañeros que fueran hablantes de lenguas indígenas, que fueran, porque para mí era como lo más inmediato, ¿no? Compañeros que estudiaran derecho, que para mí era como clave que estuvieran estudiando derecho, fueran hablantes y además se pudieran formar como intérpretes de lenguas indígenas. Y lo que hicimos es que empezamos a articular un colectivo en donde nos unimos intérpretes y busqué a otros compañeros que eran intérpretes que ya tenían experiencia como intérprete para poder guiarnos en este proceso, ¿no? En ese momento buscamos al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sin embargo, pues el instituto ponía como límite el tema presupuestario para formar intérpretes. Es decir, no tenemos recursos para formar a los intérpretes. Si ustedes se quieren formar, pues tienen que pagar los viáticos de los funcionarios para que vayan a formarles, o más bien ustedes tienen que venir todos a la sede para poder formarlos, ¿no? Entonces, existían una serie de barreras económicas, geográficas, para acceder a la profesionalización de intérpretes de lenguas indígenas. Y entonces este colectivo que empezamos a articular con apoyo de algunos compañeros, con apoyo de algunos abogados, con apoyo de algunos activistas, pues fue abriendo necesidades más amplias. Y así es como nace la red de intérpretes y promotores interculturales,
que nos empezamos a articular desde el 2018 y ya en el 2019, después de formar más o menos como a 50 intérpretes de lenguas indígenas, empezamos con visitas a los centros de reinserción social en Oaxaca, con algunas otras organizaciones, en las cuales empezamos a observar algo mucho más fuerte, ¿no? Que las personas indígenas privadas de libertad sí no habían tenido un intérprete, pero que además no podían tener comunicación con sus abogados, desconocían el estatus de su expediente judicial, desconocían sus derechos y vivían actos tremendos de tortura y discriminación en los centros de reinserción social. Entonces, digamos que el intérprete abrió una caja de Pandora en donde se empezaron a visibilizar casos más fuertes de lo que nosotros habíamos imaginado. Y es así como empezamos a consolidar este proyecto, primero en formar intérpretes de lenguas indígenas, específicamente en el área de justicia. Wow. Es que realmente nos ponemos a pensar, el estado de Oaxaca tendrá 177 traductores de las 177 variantes que hay de lenguas solamente en el estado de Oaxaca. Este caso que Eduardo Margut nos está abriendo aquí en el panorama de lo que vivimos día a día frente a un sistema de justicia que no cuenta con la estructura para poder impartir justicia a los pueblos y además que le ha negado, o sea, ¿cuántas personas inocentes debe haber en las cárceles que al no contar con una traducción las dejaron ahí? Uf. Yo creo que aquí Eduardo nos podría contar también cómo ha sido, ahora sí que con ustedes la labor, ahora en campo, en los juzgados. Eh, ¿Existen los suficientes traductores? ¿Cuál es la situación de los traductores en nuestro país? Pues mira, las situaciones son varias. Primero, existe una insensibilidad y un desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia, defensores públicos, ministerios públicos y jueces. Desconocen el territorio en donde están parados, desconocen la cantidad de lenguas que se hablan, la diversidad lingüística, desconocen que el zapoteco tiene, por ejemplo, muchas variantes lingüísticas y de repente quieren solo un zapoteco para poder atender a todas las personas indígenas. No saben trabajar con los intérpretes, porque cuando se brinda un servicio de interpretación, si una audiencia dura 2 horas, con el servicio de interpretación va a durar 4. Entonces, todo el tiempo quieren acelerar al intérprete, ¿no? Ese sería el primero. Existe una insensibilidad y un desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia. Segundo, no existe una política pública que abarque al menos 3 cosas. Uno, los esquemas de profesionalización de intérpretes de lenguas indígenas. Dos, los mecanismos de pago digno a los servicios de interpretación y traducción. Y el tercero que yo pondría es la invisibilización de la importancia del intérprete en un proceso judicial. Es decir, si el intérprete no está presente, la persona indígena no puede pasar por el sistema de justicia. Así de importante es nuestra labor. La labor del intérprete es igual de importante que la del Ministerio Público, que la del defensor y del juez. Si no está uno de los actores procesales, no se puede llevar a cabo una audiencia. Si no está el intérprete cuando es juzgado una persona indígena, no se puede llevar una audiencia. Nosotros hemos aprendido que el intérprete es un derecho llave, justo una llave que permite abrir una puerta, ¿no? Entonces, justo el intérprete es un derecho llave porque te permite acceder a la salud, te permite acceder a la justicia, te permite acceder a los servicios públicos, a los servicios bancarios, a los servicios, por ejemplo, de registro civil. Por eso nosotros hemos tenido como claro que sin intérprete no hay justicia y sin intérprete no hay acceso a servicios, porque no hay forma de que las personas puedan comunicar, incluso ante el médico, sus síntomas de una enfermedad. La situación entonces es que al no existir una política de profesionalización ni a nivel nacional ni a nivel local, ¿cuál es la forma en que ellos solventan esta necesidad? Automáticamente lo que hacen es buscar una persona que sea hablante de una lengua y automáticamente la ponen como intérprete. Aquí es claro que para ser intérprete no basta con ser bilingüe. Hemos aprendido que hay una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona debe desarrollar para poder fungir como intérprete. Y entonces ellos lo que hacen es justo, llega una persona que habla la lengua,
inmediatamente van a la plaza pública del pueblo más cercano, buscan una persona que medianamente hable la lengua o igual a un familiar de la persona para que pueda acompañar el proceso. Y justo el familiar de la persona puede dominar ambas lenguas, pero en ocasiones desconoce las cuestiones técnicas, los tecnicismos que se usan en cada audiencia, los mecanismos de acompañamiento para poder guiar de forma correcta a las personas indígenas. Entonces, tampoco hay un pago garantizado. Durante todo el tiempo se nos dice que debemos ayudar al paisano, ¿no? Y siempre, la mayoría de las veces, la mayoría de los intérpretes lo hacemos de forma gratuita. Al menos así se hacía en Oaxaca hasta antes que empezáramos a analizar este tema. Y no solamente es hacerlo de forma gratuita, es necesito un intérprete de tal lengua que está a un juzgado que está a 7 horas de la ciudad. ¿Cómo le hace el intérprete para viajar? ¿De dónde consigue los viáticos para viajar y quién le paga? Es decir, si no tengo una política de profesionalización, ahora, bueno, ya tengo intérpretes profesionalizados. El segundo paso es quién le va a pagar al intérprete. Entre el tribunal, el gobierno del Estado y el gobierno federal se avientan la bolita para ver quién le paga al intérprete y tampoco hay un tabulador único para pagar los servicios de interpretación. El tribunal tiene un tabulador que es muy bajo, o sea, le pagan 500 pesos a un intérprete, no importa el tiempo que dure la interpretación. Y en el caso del sistema de justicia, las audiencias duran 4 o 5 horas, ¿no? Por 500 pesos, que además te los pagan 3 meses después de que realizaste el servicio. A nivel federal, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tiene un monto más o menos de 1,000 pesos por interpretación. Igual te pagan después de haber realizado el servicio y no te dan recursos para poder trasladarte hasta la región o hasta el juzgado en donde se va a llevar a cabo la interpretación. Por lo tanto, si el intérprete no llega, el INPI no se hace responsable porque dice yo no tengo una relación laboral con el intérprete, ¿no? Y entonces no es mi responsabilidad que no haya llegado. Por lo tanto, hay un abandono total a la política de interpretación, no solamente en profesionalización, sino también en los pagos. No tenemos pagos dignos, todo el tiempo el Estado y las instituciones quieren que hagamos este servicio de forma gratuita. Pero ahora, si nos vamos a ver el tabulador para servicios de interpretación en lenguas extranjeras, ahí sí existe un tabulador y ahí sí tienen una serie de intérpretes a los cuales se les requiere, ¿no? Y entonces aquí lo que observamos es claramente un acto de racismo y discriminación, ¿no? Que mientras a los hablantes de inglés, francés, se les paga por hora de interpretación, a los intérpretes de lenguas indígenas primero no se nos quiere pagar, se nos regatean los pagos y nos dan pagos sumamente raquíticos. Ahora, a esta insensibilidad, falta de profesionalización y ausencia de pago, debemos sumar también la falta de mecanismos que puedan entender la importancia del intérprete y el papel tan importante que desempeñamos por una labor cognitiva muy fuerte que se hace. Es decir, de repente nos enseñan con los operadores del sistema de justicia, piensan que somos como un Google Translation, ¿no? Que mecánicamente podemos llevar los mensajes a la velocidad que ellos nos piden. Sin embargo, nosotros hacemos una labor intelectual muy fuerte al momento de pasar los mensajes, porque nos acabamos convirtiendo no solamente en un puente de comunicación lingüística, sino en un puente de comunicación cultural y un puente de comunicación epistémica. Es decir, no solamente estoy pasando una lengua a otra, estoy tratando de pasar una forma de ver el mundo de un lado a otra forma de ver el mundo del otro lado, ¿no? Por eso también es epistémico el trabajo que hacemos. Y es un trabajo sumamente complejo que los operadores del sistema de justicia no entienden y lo que ellos desean es que avancemos a la velocidad mayor posible. ¿Qué se ha hecho hasta ahorita? Garantizar la presencia física del intérprete, pero nunca se garantiza la calidad de la interpretación. Es decir, está físicamente el intérprete, pero nadie sabe si realmente la persona le entendió, si el intérprete está profesionalizado o incluso hemos encontrado casos en donde el intérprete no se entiende con la persona, pero lo que le dicen es, di que sí te entiendes con ella para que tu proceso pueda avanzar. De lo contrario, te vas a quedar mucho tiempo esperando hasta que podamos conseguir un intérprete. Es decir, la inexistencia de esta política de interpretación y traducción de lenguas indígenas violenta terriblemente la situación en la que se enfrentan las personas indígenas cuando acceden a los servicios públicos. Que hemos encontrado casos de tortura en las cárceles, hemos encontrado personas que ya están a punto de salir y no pueden salir porque les hacen falta unos documentos y no entienden las personas qué documentos les faltan,
porque fueron abandonados incluso por sus familiares. ¿Por qué? Porque los centros de detención están muy lejanos de las comunidades, porque no tienen redes de apoyo, porque nunca saben qué firmaron o de qué se les está acusando. Entonces, es terrible la situación que hemos encontrado en la cual se encuentran las personas indígenas cuando están privadas de libertad. Uf, qué panorama, Eduardo. Es muy importante esto que nos planteas y antes de ir de un corte dejarlo explicitado. No son solamente intérpretes o traductores de una lengua a otra, sino de toda una estructura que tiene en sí esa propia lengua, sea, como nos decía Eduardo, que él habla el zapoteco, sea en zapoteco o sea en la lengua que sea. Cada una de las lenguas tiene una cosmoexistencia detrás, una comprensión del mundo detrás. No son solo traductores de una lengua, son intérpretes de toda una realidad que también se tiene que explicar en sus propias lenguas cuando se trata de justicia. Entonces, su labor es importantísima. Vamos a un corte para seguir platicando con Eduardo Margut, que nos abre un panorama sobre la interpretación lingüística y cultural en pos de la justicia. No se despeguen, aquí seguimos. Estamos de vuelta aquí en su programa Xochitláchtol con un tema fundamental para ahora que quieren hacer justicia con planes, con desarrollo, dando becas, pues vamos a preguntarnos realmente cómo hacer justicia a nivel en donde se está ejerciendo, en donde se está dictando, y para eso tenemos un invitadazo de lujo, Eduardo Margut, que es director de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales, multipremiada, multidestacada, por esta labor que están haciendo, digamos, en los ministerios públicos, de interpretación y también de traducción, de todas estas cuestiones que interpelan a la justicia. Eduardo, nos gustaría saber, para redondear esta entrevista, cuáles son los retos que tienen como red de aquí en adelante, después de haber recibido estos premios, ¿qué significaron para ustedes? Y bueno, ¿cómo impulsar la traducción, la interpretación en nuestro país? Sin duda creo que estos premios nos permiten algo que hemos buscado durante mucho, que es la visibilidad del trabajo que hacemos. Muchas de las cosas que hacemos se deben a las alianzas, ¿no? Al final de cuentas, ese trabajo requiere recursos porque llega un punto en que las y los intérpretes ya no les podemos decir como voy a ayudar al paisano, ¿no? De forma gratuita. Creo que algo por lo que hemos luchado es por dignificar la labor del intérprete, ¿no? Tenemos una ruta que hemos trazado que es visibilizar, reconocer y dignificar al intérprete. Creo que en esta ruta hemos intentado trabajar, no solamente hemos trabajado desde dos puntos de vista. Uno, desde la intervención, es decir, nos hacemos cargo de algo que el Estado no quiere hacer. El Estado no profesionaliza, lo hacemos nosotros. El Estado no brinda los servicios de interpretación, lo hacemos nosotros. Pero nuestra labor no acaba en la intervención, sino que nuestra labor más fuerte, creo yo, como organizaciones de la sociedad civil, es la incidencia. ¿Cómo hago para que el Estado cambie las conductas que ha tenido históricamente? ¿Cómo le hago para que el Estado empiece a tener una política de interpretación y traducción? Porque, vamos, nosotros como organización no vamos a poder cargar toda una responsabilidad que le corresponde al Estado, una obligación que le corresponde al Estado. Sí brindamos los servicios de interpretación, brindamos más o menos más de 1,800 servicios al año. Actualmente no solamente brindamos servicios en Oaxaca, sino también en Estados Unidos debido a los fuertes procesos de migración que existen. Y ahí es donde hemos aprendido que al menos en Estados Unidos los servicios de interpretación y traducción se pagan dignamente. Y eso nos ha permitido a que hoy no nos movamos o no mandemos un intérprete o no vayamos como intérprete si no se nos garantiza un pago digno. Y al menos en eso estamos educando a todas las instituciones del gobierno del Estado, porque siempre nos buscan para
hacer servicios de interpretación de sus campañas, de personas indígenas que están privadas de libertad o que requieren sus servicios, pero siempre nos requerían esos servicios gratuitos. Hoy estamos trabajando en un mecanismo de incidencia. Lo que nosotros hacemos es visibilizar una problemática a través de las redes sociales, los medios de comunicación, contamos una problemática, visibilizamos un problema y damos cuáles serían las posibles salidas, ¿no? Hoy estamos tratando de negociar la existencia de una ley que regule los servicios de interpretación y traducción y por lo tanto la profesionalización, el pago digno a las y los intérpretes. Estamos tratando de incidir, ahorita que viene el tema del presupuesto a nivel local en Oaxaca, que existe una partida presupuestaria para que se garantice un pago digno a los servicios de interpretación y traducción. A la par, nosotros tratamos de capacitar y sensibilizar a jueces, defensores, ministerios públicos, porque el trabajo está ahí, o sea, nosotros no vamos a ir a ser jueces fiscales ni defensores, sino nosotros tenemos que sensibilizarlos para que ellos cambien la forma en que tratan a las personas indígenas. Y por último, nuestra gran chamba está en formar intérpretes, no solamente que realicen una labor mecánica, sino que entiendan que realizamos una labor política al final de cuentas, ¿no? Porque al final cuando estamos en un espacio de interpretación, es un espacio de poder, en donde estamos siendo intérpretes de una lengua privilegiada, en este caso el español, frente a una lengua históricamente ninguneada. Y ser intérprete en ese espacio es un espacio de racismo, es un espacio de discriminación. Pero nosotros estamos formando intérpretes, aparte de darles técnicas, estrategias, tipos de interpretación, de saber hacer esta labor mecánica, técnica, tienen que estar, tenemos una escuela de formación política para intérpretes, tenemos una escuela en derechos humanos y derechos de pueblos indígenas, tenemos una escuela que les permite entender cómo funciona el racismo estructural, y justo ¿por qué? Porque el intérprete se convierte entonces no solamente el intérprete, sino un defensor de la persona que estoy acompañando. Y si yo tengo todo este conocimiento, puedo bloquear actos de racismo y discriminación como intérprete, porque al conocer los derechos, puedo ver cuando un juez, un ministerio público o un defensor está violentando a la persona a la que yo estoy asistiendo y por lo tanto puedo visibilizar y puedo señalar esos actos de racismo y discriminación, ¿no? Eso sucede en el sistema de justicia. Ahora, el reto enorme también es, aparte de lograr esta incidencia, que se garanticen los presupuestos, también es visibilizar la necesidad de los intérpretes en el área de salud. Nos dimos cuenta a través de un programa piloto que estuvimos lanzando, donde tuvimos intérpretes de tiempo completo en 4 hospitales de Oaxaca, y nos dimos cuenta que se requieren más intérpretes en el área médica que en el área jurídica. En el área jurídica porque existe una normatividad que si no está el intérprete se repone el procedimiento. Por eso como que hay más visibilidad. En el área médica está completamente invisibilizado y ahí hemos encontrado personas que se le están suministrando medicamentos equivocados porque se le están atendiendo enfermedades que no son las que tienen, porque en realidad el médico nunca pudo tener comunicación con el paciente porque solo habla la lengua indígena, ¿no? Y el médico solo habla español. Segundo, la violencia obstétrica. Si nosotros tenemos a una intérprete que tiene formación política, derechos humanos, conocimiento de racismo, es capaz de bloquear la violencia obstétrica que se enfrentan en los centros de salud. Y así como estamos sensibilizando a los funcionarios, a los defensores, jueces, fiscales, tenemos que entrarle a sensibilizar a los médicos, a las enfermeras sobre esta perspectiva intercultural, sobre el trabajo con los intérpretes, que aprendan a trabajar con un intérprete. Y entonces digamos que esa es otra área que nosotros estamos visibilizando, estamos trabajando y estamos formando a la primera generación de intérpretes en el área médica. Y ahora más, formamos ya a una primera generación de intérpretes en el área de salud mental, porque nos ha tocado casos en donde la persona llega a denunciar, en el caso de una mujer, llega en muy mal estado emocional e inmediatamente la pasan a contención con la psicóloga. Y la psicóloga solo habla español. Meten al intérprete con la psicóloga y el intérprete sale muy mal de la sesión de contención emocional. ¿Por qué? Porque no tenía las herramientas, porque en un espacio de contención emocional es muy fuerte pues, lo que se cuenta, ¿no? Y entonces hoy actualmente tenemos a la primera generación de intérpretes en el área de salud mental y lo que también estamos trabajando, el gran reto que tenemos es el tema del autocuidado. Cuando tú eres intérprete en el área jurídica o médica, te toca llevar o te toca interpretar casos muy impactantes.
En el área jurídica, pues se cuentan los detalles, ¿no? Todo lo que pasó, cómo pasó, a qué hora pasó, todo lo que se dijo. Y nos toca llevar casos de feminicidio, homicidios, violencia sexual, delincuencia organizada, desaparición forzada. En el área médica nos toca llevar temas de personas que vienen sufriendo violencia, temas de personas que tienen enfermedades terminales. Entonces, tú como intérprete emocionalmente sales muy mal de estos espacios, ¿no? Y entonces estamos diseñando dentro de nuestra organización un espacio dedicado a la salud mental de los intérpretes y por lo tanto también estamos tratando de visibilizar que no hacemos un trabajo mecánico, o sea, que no somos un Google Translation, porque al final de cuentas cuando pasan por nosotros toda esta información, pues nos quedamos con toda la carga emocional, con la impotencia, cuando nos toca interpretar a mujeres que viven violencia, cuando nos toca interpretar, por ejemplo, a niños que fueron abandonados en la frontera. Entonces son cargas emocionales muy fuertes y estamos tratando de que las autoridades con las que trabajamos puedan entender pues todo el proceso que nosotros vivimos, ¿no? Como intérpretes, porque hay palabras que cuando vienen de la lengua son más fuertes que en español y nosotros nos las recibimos en la lengua, son más impactantes y cuando las llevamos en español ya no llevan la misma carga y la carga se queda en nosotros, ¿no? Entonces, es muy complejo brindar esos servicios y justo lo que nosotros estamos tratando de visibilizar es la complejidad que lleva a interpretar y traducir, que no es solamente este trabajo mecánico, ¿no? Que en ocasiones desde fuera se ve muy sencillo, sino también los compromisos que nosotros asumimos al interior de la comunidad. Es decir, si el intérprete no quiere ser intérprete para un caso de delincuencia organizada, es válido, ¿no? Hace poco tuvimos un conflicto porque la intérprete está acompañando un proceso por un tema electoral en una comunidad y entonces la autoridad ve al intérprete no como intérprete, sino como una amenaza. Y entonces tú por brindar servicios de interpretación acabas viendo comprometida tu integridad y la integridad de tu familia. Entonces, justo porque nos movemos a nivel comunitario, pues sabemos o las personas nos conocen, nosotros conocemos a las personas involucradas y a ser intérpretes accedemos a información que es información privilegiada y entonces nos vulnera también acceder a esa información tan compleja. Estamos incluso pensando más adelante en que los intérpretes también deben tener medidas de protección cuando están acompañando casos sumamente impactantes que pueden comprometer su integridad. Eduardo, ¿qué panorama nos abres? El de la salud es algo que no lo habíamos visto, el de la justicia lo hemos visto reiteradas ocasiones, pero esto que están haciendo desde la red de intérpretes y promotores interculturales por la salud es importantísimo. Su labor está realmente impulsando la justicia, la paz, la dignidad de los pueblos y desde la red de intérpretes me gustaría saber también, em, pues para ir un poco redondeando esta reflexión, ¿cómo vislumbran el trabajo para este año que va a comenzar, su labor? Y claro, ¿cómo mejorarla? ¿No? ¿Cuáles son estos pasos que los intérpretes deberían de seguir? Pues mira, en nuestro panorama para el siguiente año, porque justo nos dimos cuenta que ese trabajo en Oaxaca ya hemos desarrollado dos metodologías. Tenemos un manual eh, de interpretación de lenguas indígenas en área jurídica, hemos creado un manual de interpretación de lenguas en el área médica y tenemos un manual que justo este año construyeron unas compañeras que era el manual del intérprete y la orientadora comunitaria, es decir, un manual que hemos construido para que mujeres, siendo intérpretes, acompañen a mujeres indígenas víctimas de violencia. Y creo que estas metodologías que hemos desarrollado en Oaxaca, cuando las hemos compartido en diversos espacios, nos damos cuenta que no han, pues que son algunas metodologías que estamos como más avanzados que en otros estados. Y hoy, por ejemplo, hemos empezado a trabajar en Chiapas, hemos empezado a trabajar en Michoacán, en Puebla y próximamente lo vamos a hacer en Chihuahua. Es decir, que lo que nosotros vivimos en Oaxaca es un tema generalizado, no solamente en Oaxaca, sino en todo el país. Hay un abandono completo a la política de interpretación y traducción en México. Y ahora hemos tenido intercambios con otros países como Perú, Guatemala, y observamos que lo mismo, o sea, es un tema que abarca a todos los pueblos indígenas, ¿no? No solamente de México, sino al menos de la región en América Latina,
que no existen presupuestos, que los estados continúan simulando sus políticas de atención a pueblos indígenas y que justo, ¿no? De repente nos preguntamos, ¿por qué si en este gobierno se habla tanto de la política que va dirigido a pueblos indígenas? ¿Por qué nadie ha mostrado o ha puesto el dedo sobre el tema de los servicios de interpretación? Porque justo creo que la política se apuesta a temas que se pueden mercantilizar, ¿no? Y vivimos un tema en donde solo lo que se puede mercantilizar es lo que puede ser visible para el Estado, en este caso la folclorización que han vivido nuestros pueblos. Y en cuanto a los servicios de interpretación y traducción, hay un abandono total, hay una deuda a los intérpretes, pero sobre todo a las comunidades que están accediendo a los servicios de forma violenta, ¿no? Justo ahorita que fue lo del premio, pensaba, ¿no? Cuando tú llegas a un país, la primera forma de poder que ese país impone sobre ti es su idioma, ¿no? En los aeropuertos, en todos los espacios, ¿no? Y es imposible pensar que nosotros en nuestra comunidad, cuando ellos lleguen, que nuestra forma, ¿no? Sea inmediata, que ellos entiendan nuestra lengua, ¿no? Entiendan nuestra forma de hablar. Y la verdad es complejo. Y hoy también estamos desarrollando una aplicación. ¿Por qué? Porque regularmente cuando una persona llega a un hospital o cuando una persona es detenida por la policía y habla la lengua, la graban y entonces dicen, a ver, tenemos un audio, no sabemos qué lengua es. Y entonces este audio empieza a circular por todos los grupos de intérpretes para que todo el mundo pueda detectar qué lengua es y tardamos mucho en eso. Entonces, hoy estamos trabajando en una aplicación que a través justo de la inteligencia artificial lo que va a permitir es que una persona es detenida, habla lengua, inmediatamente este detector, digamos, le va a, va a escuchar, va a grabar la lengua e inmediatamente va a detectar qué lengua es y en qué comunidades se habla la lengua y lo va a enlazar con los intérpretes que estén disponibles en esa lengua. Es decir, estamos desarrollando un mecanismo tecnológico que permita incluso al Estado, o sea, le vamos a facilitar la chamba al Estado, a los funcionarios, a los hospitales, porque la verdad es lamentable cuando estamos circulando audios por todos los grupos posibles para que alguien pueda escuchar ese audio y alguno de los intérpretes pueda detectar cuál es la lengua que se está hablando, ¿no? Creo que ese es el panorama que tenemos. Hoy creo que al menos en Oaxaca hemos luchado para dignificar la labor del intérprete, visibilizarlo y que se le pague dignamente los servicios de interpretación y traducción. Una chamba enorme, algo que le toca al Estado, pero que la red de intérpretes y promotores interculturales está haciendo. Y pues qué hermoso trabajo. Muchísimas gracias por abrir esta esperanza, por dignificar de esta manera a los pueblos indígenas. Me parece fundamental su labor. ¿Y qué podrían hacer más jóvenes, más juventudes, si quisieran acercarse con ustedes? Porque, digamos, esta app que yo me reía porque decía, le están haciendo la chamba al Estado. Efectivamente, ellos deberían de ya tener bien estudiadas las lenguas para poderlas detectar y pues es impresionante también cómo entre esta red se han organizado para hacer esta aplicación. Por favor, avísanos cuando ya esté para que nosotros también la podamos difundir desde acá. Pero para el cierre, Eduardo, no sé si nos querrías dar un mensaje en tu lengua, en zapoteco, y contarnos cómo se pueden acercar para, con esta organización para, pues, si están interesados en la labor de la traducción. Algo a lo que le hemos apostado y hemos entendido es que nosotros le apostamos a los jóvenes en estos temas de interpretación y traducción, porque muchos de los jóvenes indígenas somos de la primera generación que pudimos acceder a la universidad. Entonces, esto de hablar la lengua y además haber pasado por el sistema universitario se convierte en una gran fortaleza para todos, ¿no? Eso es uno. Dos, también porque los jóvenes, el otro día me preguntaron que por qué para fortalecer las lenguas no trabajábamos con los niños. Y me quedé pensando en eso, porque nuestro trabajo se enfoca en las juventudes, porque al final creo que los jóvenes cargamos una responsabilidad tremenda, que somos el eslabón entre los adultos mayores y los niños. Y entonces somos el eslabón que si en nosotros está recargada la continuidad histórica de nuestros pueblos y de nuestras lenguas. Si nosotros no logramos ser ese eslabón que transmita, se va a romper, ¿no? Y entonces sobre nosotros de alguna manera está la responsabilidad histórica de la continuidad de nuestra lengua y de nuestros pueblos. Y por eso creemos que es importante trabajar con las juventudes.
Uno, por este tema de que accedimos a la educación universitaria y porque al acceder a la educación universitaria en una lengua que no es nuestra, que es el español, creo que somos algo que escuché una vez que los intérpretes y los jóvenes indígenas debemos ser como los anfibios, ¿no? Que el anfibio se sabe mover en el agua y se sabe mover en la tierra. Así nosotros que nos sabemos mover en el mundo indígena, pero también en este mundo occidental, castellanizado, ¿no? Y ocupar esa herramienta a nuestro favor y a favor de nuestras comunidades. Y creo que los jóvenes universitarios hemos sabido ser anfibios y entonces como intérprete vamos a poder hacer esa labor. Sabemos jugar con los mecanismos, los tecnicismos que tiene este mundo occidental, académico, judicial, médico, pero también conocemos las realidades de nuestros pueblos, hablamos nuestras lenguas y conocemos nuestra cultura. Entonces, justo creo que lo de ser anfibios, ¿no? Desde esta metáfora, se convierte en la gran fortaleza de las juventudes indígenas de este país. Y creo que es a lo que le debemos apostar. Búsquenos en todas las redes sociales como Red de Intérpretes y Promotores Interculturales. Escríbanos, nosotros vamos a hacer este año, nuestra meta es hacer como una gira de formación en México, ¿no? Y quizá ustedes puedan empezar a ayudarnos a articular en sus estados o en sus ciudades a otros jóvenes, porque al menos lo que nos hemos dado cuenta es que en todas las universidades de este país hay jóvenes hablantes de lenguas indígenas. Así es. Guadalajara, pues están jóvenes que son wixárikas, ¿no? Estamos viendo que en Chihuahua, pues están jóvenes rarámuris en las universidades, en Yucatán están jóvenes mayas. O sea, las universidades al final son el reflejo de la diversidad lingüística y la diversidad cultural de este país. Que las universidades sean violentas y que los jóvenes oculten su identidad para poder sobrevivir en el mundo universitario por temas de racismo y discriminación es una clara muestra de la violencia. Pero lo que nosotros hacemos es que justo en la universidad se reencuentren con su identidad y hagan de su identidad y de su lengua no solamente una oportunidad profesional, sino también una oportunidad laboral, como hoy lo tienen muchos de nuestros compañeros desde la red de intérpretes y promotores interculturales. Pues muchas gracias, estamos en comunicación. Quishtioz, Lorato, Quishtioz, Totinica, Kudiak, Tonara. Gracias y gracias por escucharme este día. Hombre, muchas gracias a ti por estar acá. Ya aparecieron también las redes. Síganles porque hacen una labor que nos da mucha esperanza en este canal, en este programa. Están realmente impulsando a las juventudes, siendo este eslabón, no nada más para las lenguas, sino para la justicia y para la salud. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo Margut, de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales. Suscríbanse en el canal Ellos y Nosotros. Vamos a seguir aquí haciendo su programa Xochitlachtol. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.